vamos a profundizar acá con el politólogo Camilo López Burián en su segunda participación acá en el programa, profundizar sobre el Partido Liberal, el PL, el principal adversario del Partido de los Trabajadores en las elecciones de octubre, también en las anteriores, ¿verdad, Camilo? Y haciendo un análisis hoy, parando un poco el mundo, sobre la derecha brasileña de forma más amplia. Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el café. Está lindo el café, está bien hecho. Bueno, hay una disputa acá sobre quién hace café bien, quién no hace. No voy a dar nombres, pero tu evaluación va a ser muy agradezco eso porque también. Justo me agarraron ahí. Tomando un cafecito. Tomando café. Claro, vamos a hablar de Brasil, vamos a tomar rico cafecito. Bueno, para iniciar, ¿no? Un disparador sería en qué medida el PL, el Partido Liberal, se convirtió en ese principal partido de la derecha brasileña, pero también a la vez, ¿cuáles son los límites de su capacidad? Porque tampoco es que sea un líder que pueda agrupar toda la derecha, ¿no? Primero, empezar con una cosa que puede ser obvia, pero no, porque muchas veces se escucha, pero repasarlo como punto de inicio. Brasil tiene un montón de partidos. Es un sistema partidario con más partidos de los que alguien puede pensar e imaginar y ordenar con algún criterio. Uh-huh. Uno puede pensar en las últimas legislaturas, más o menos una treintena de partidos en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, y el PL es uno de ellos. Primero, es un sistema multipartidario que funciona a partir de la construcción de coaliciones, donde estos partidos no logran ser mayoritarios. Después podemos hablar de algunas características que tiene el PL, el partido de Bolsonaro, el Partido Liberal hoy, que tiene una de las bancadas más importantes unipartidarias, pero que en un sistema donde las coaliciones son la clave del funcionamiento, no es ese un dato definitorio. El segundo es, aclarando la cantidad de partidos para ver cuál es el universo, el segundo elemento es porque este es un partido de derecha. Brasil tiene muchas derechas, las derechas son una cuestión plural, son posicionales, son derechas porque hay izquierdas, y son derechas, entre otras cosas, uno podría definirlas porque consideran que hay desigualdades que son naturales o más o menos naturales y que no necesariamente hay que intervenir para modificarlas. Eso es lo que define a ese espectro. El PL es el principal partido de las derechas brasileñas, de unas derechas muy plurales, que además es el principal vehículo electoral del bolsonarismo. Uh-huh. Digo vehículo electoral porque el bolsonarismo como movimiento es un movimiento más amplio que el PL. El PL es algo... en el PL conviven varias cosas y no solamente el bolsonarismo. Y el bolsonarismo tiene una historia anterior. El bolsonarismo viene hacer una historia del bolsonarismo implicaría pensar cuál es el comienzo del bolsonarismo. Uh-huh. Si uno diría, bueno, es la actuación parlamentaria de Bolsonaro, hay que irse a la transición de la democracia. Bolsonaro es un candidato de lo que se llama el bajo clero del Parlamento brasileño, de esos, un ex militar dado de baja por un atentado, de baja patente, con un montón de problemas con el mundo castrense, que se incorpora en la política y que va cambiando de partidos, ¿no? Y que cuando emerge como candidato, primero toma otro partido, el PSL, luego trata de ser su propio partido, siendo presidente, teniendo la capacidad de desarrollar un propio partido, que es Alianza pelo Brasil, que finalmente no logró, lo cual es un dato importante, lo difícil que es hacer un partido en Brasil, incluso siendo el presidente y teniendo los recursos del Estado, un partido que además recoge imágenes, ideas, eslóganes y cosas de muchas derechas brasileñas, incluso algunas de pasado fascista, ¿no? Y luego llega a el PL, el Partido Liberal, que como les decía es un partido que originalmente que tiene varias cosas, porque ese PL tenía una historia previa, ¿no? Una historia previa con políticos
vinculados a la política de intereses territoriales, a la negociación en el Parlamento. Usó esa maquinaria electoral, pero claro, ganó una gran figura que permitió potenciar a ese partido y llevarlo a un desempeño electoral como nunca antes tuvo, y que a su vez ocupa el espectro más a la derecha posible. Dos chiquitas antes de que sigamos avanzando para los que, como yo, no conocemos tan en detalle la política brasileña, porque me imagino a Denise sintiendo como, bueno, yo esto más o menos lo tengo. No, esto es un desafío tremendo para que un uruguayo venga. No, pero no, especialista también en el sistema político brasileño. Pero obviamente, pero para mí, que lo veo más de afuera y seguramente para la audiencia, dos cosas. Por un lado es, hasta que llega Bolsonaro al PL o hasta que se incorpora o se suma al PL, el PL tenía esta preponderancia en la derecha brasilera, por un lado, si era así o no, y por otro lado, si este partido que intenta hacer Bolsonaro, incluso siendo presidente, ¿por qué es tan difícil? ¿Es por una cuestión de llegada territorial o por qué es que no se puede conformar desde arriba un partido que igual derrame? Son varias preguntas en una. La primera, el PL es un partido de los que, si uno mira el PL antes de Bolsonaro, uno podría decir es de esos partidos que la literatura politológica, el análisis político sobre el sistema político brasileño llama de partidos fisiológicos, partidos que constituyen el establishment del sistema. Bien. ¿Por qué? Porque en Brasil los tres principales partidos de la nueva república, de la república que se inaugura con la Constitución de 1988, son el Movimiento Democrático Brasileño, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el Partido de Fernando Henrique, y el PT. ¿Ah? El PMDB, el PCDB y el PT. Esos tres partidos son estructurantes. El PMDB, que viene de la transición democrática, que viene de esa estirpe, ha servido durante gran parte de este periodo como una especie de pivot, de ser el centro armador de los gobiernos brasileños en esto que se denomina el presidencialismo de coalición. La construcción de un gobierno a partir de la construcción de coaliciones, negocio votos por carteras ministeriales y distintos privilegios también dentro del Parlamento. El PMDB estructuraba eso porque el PMDB tiene una característica muy importante en la política brasileña, que es la capacidad de llegar a los territorios. Claro, ¿no? La capilaridad. La capilaridad a nivel municipal, a nivel estadual, y a su vez una apertura ideológica muy grande, ¿no? Para poner dos ejemplos. Entra todo en el PMDB. Claro, piensen. En un mismo tiempo uno puede tener, capaz que me equivoco ahora el nombre, pero me vino la duda, que es Roberto Requião, ¿no? Del PMDB de Paraná, un defensor a ultranza de Dilma Rousseff, siendo gobernador, siendo senador del ala izquierda del PMDB, y en el mismo lugar Eduardo Cunha, presidente de la Cámara, del PMDB también, quien viabiliza el juicio político contra Dilma. Voy a hacer una comparación que con un argentino es riesgosísima. Dale, les diría que el PMDB es una versión poco parecida al peronismo, ¿no? En el sentido de un partido territorializado, con capilaridad, con movimiento, como capacidad de movilización, de llegada a los territorios, de articulación con el gobierno, de buen uso del recurso institucional, administrativo, político para hacer política. Bien. Y que no importaba quién ganara las elecciones, el PMDB estaba. No tenía la épica. No. Que es interesante pensar también cómo la perdió, ¿no? Porque es el partido de la transición, ¿no? Después uno puede ver por qué. Y ahí se fueron adosando distintos proyectos, ¿no? Proyectos outsiders, como el caso de Color de Melo, la llegada más nacionalista de Itamar Franco luego, que fue un freno al liberalismo de Collor, luego Fernando Henrique Cardoso, con una socialdemocracia que pasó del centro a la centro-derecha y se fue colocando en constituirse en una de las derechas brasileñas, y luego siendo parte de la alianza del PT. Hoy Geraldo Alckmin, vicepresidente de Lula, es un cuadro que viene del PCDB, entonces que tienen este pasaje de los actores es relevante. Entonces el PL viene de esa vieja estirpe de ser un partido parecido al PMDB en este sentido, con llegada al territorio, y que no necesariamente estaba a la derecha ideológicamente
marcada, ¿no? Hoy el PL tiene una característica importante, que es que a la derecha brasileña, al votante de derecha le permite reconocer una derecha de pura cepa, ¿no? Hay otras derechas en Brasil. Está, otro alerta importante. En Brasil los partidos, no crean que los partidos son lo que se llaman, claro, ¿no? Ahí va. El PP, los progresistas, por ejemplo, es un partido de derecha. Bien, ¿no? Sí. Bueno, en Argentina pasa con la Unión Cívica Radical, por ejemplo. Bueno, ahí yo no me metería a opinar sobre Argentina. No, en el sentido de que el nombre no implica necesariamente lo que son. Eso, y solo en esa parte me queda. Hay trayectorias históricas también, desde dónde estaban, hacia dónde fueron. Bueno, pero el asunto es que estos nunca fueron de izquierda. Bueno, entonces hay varias izquierdas, está Unión Brasil, hay otros partidos de izquierda, de derecha, pero que pactan con el lulismo, que forman parte de esas coaliciones. Bien. O sea, que dividen, ¿no? Dijera Luis Alberto Herrera, un líder político uruguayo, cortaron los chinchulines, ¿no? O sea, hay un reparto de esas cosas. Ahora, el PL no, el PL tiene la identidad de ser el partido de la seguridad pública, el partido de la mano dura, el partido cercano a la familia militar, a los de la policía militar, a lo de las PM, aborto, moral, con la agenda conservadora, más de pura cepa. O sea, si alguien quiere, o sea, no solamente el PL le dio una maquinaria electoral al bolsonarismo para llegar al territorio, para poder moverse en la Cámara, para poder negociar con otros, le dio el andamiaje de un partido que funcionaba, y el bolsonarismo le dio un contenido y una capacidad de hacerlo además más competitivo y con buenos resultados. Hoy el PL tiene 97 de los 513 diputados de la Cámara, 15 de los 81 senadores, estaba multiplicando los 27 por 3, y el otro elemento es que controla lugares muy importantes en la Cámara que permiten manejar recursos públicos. Entonces, y además, en Brasil, uno de los asuntos claves, la relación entre dinero y política, el tema de los fondos de financiamiento de campaña, los minutos de prensa, de propaganda en la televisión, o sea, todo ese tipo de cosas las da el vehículo electoral más el resultado electoral. Claro, por supuesto. Pero claro, ahí hay un asunto bien interesante, porque entonces ahí conviven viejos conservadores que vienen del PL, élites territoriales, políticos más fisiológicos del establishment político brasileño, y bolsonaristas de pura cepa. Pero que a su vez las derechas brasileñas son algo más grande, más diverso, más plural, que encuentran en este vehículo electoral un asunto que tiene, por ejemplo, relaciones con otros movimientos políticos de derecha que no son necesariamente partidarios, que también han pautado la agenda y que surgen y se potencian en el mismo tiempo histórico que se potenció el bolsonarismo como actor, que fueron, por ejemplo, el Movimiento Brasil Libre, ¿no? Bepra Rúa, conjunto de protestas por derecha a esa gran crisis de hegemonía de las élites brasileñas que implicó el año 2013, año donde cae el precio de las commodities, se desacelera la economía, la insatisfacción se potencia, las protestas electorales contra Dilma explotan, y el pacto de élites hace que los acuerdos corruptos entre empresas constructoras, políticos y todo estallara bajo a un activismo judicial que politizó la justicia, judicializó la política, rompió el sistema y que transformó en una crisis orgánica donde después mantener ese pacto de élites de Brasil se disgregó. ¿Y quiénes se derrumban ahí? Dos de los tres principales partidos de Brasil, que son el PMDB y el PSDB. ¿Cómo se genera entonces, cómo emerge, ¿no? Bolsonaro en ese escenario en donde el PSDB se va, por ejemplo, empieza a caer, como que queda más evidente el vacío de una derecha, una centro derecha organizadora, ¿no? Es impresionante cuando uno mira con perspectiva, y yo recuerdo la votación del impeachment de la presidenta Rousseff, y de esa votación y de todo ese proceso, una de las cosas que uno podía recordar era el discurso del diputado Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, dedicando su voto al coronel Brilhante Ustra, que fue el torturador de Dilma Rousseff, ¿no? Y yo recuerdo pensar en ese proceso, discutir con colegas brasileñas, hablar de estos asuntos, y era como una figura de mostrar lo que como un emergente de ese proceso. Claro,
después cuando uno ve las cosas con otra perspectiva, ve la ebullición de lo que estaba pasando. Aquellos movimientos en la Avenida Paulista, donde la mayoría de los manifestantes eran universitarios, ganaban entre 5 y 7 salarios mínimos, ¿no? Donde iba un perfil social, la protesta tenía una característica específica y era eso, ¿no? Creo que era una crisis de hegemonía, una crisis de el sentido común, los acuerdos, los valores, los principios, los acuerdos de reglas dentro de Brasil estaban en crisis, ¿no? Son la nueva reivindicación de la revolución de marzo del 64, que era el golpe de Estado de Castelo Branco, la reivindicación de la dictadura, la emergencia de miradas negacionistas, la reivindicación del pasado autoritario, la idea de que Brasil se salvaba con una mano dura, la idea de también la idea y la realidad, la crisis del Lava-Jato fue una crisis políticamente terrible. Ese es el PCDB. Un ejemplo. Aécio Neves, candidato que había disputado y había perdido la elección con Dilma Rousseff, candidato que además había sembrado todos los posibles de asuntos desestabilizadores sobre la legitimidad electoral, un discurso polarizador que había prácticamente, entre comillas, criminalizado al nordeste por haber votado al PT, un resultado electoral que había dejado muchísima tensión, que es el que emerge al escenario de estas marchas y de estas discusiones. Aécio Neves, en el contexto de estos asuntos, aparece, no olvido nunca más, una escucha de Aécio Neves hablando con uno de los magnates de la carne, de la JBS, que era una empresa fabricante de carne, en la que él le pedía conjunto de miles de reales para poder pagar los abogados que estaban metidos en las causas. Ahí estaba metido hasta el actual presidente, el presidente en ese momento interino o ya efectivo, que era Temer, ¿no? Con diálogos con ellos, en los que Neves le pide, senador de la República, ¿no? Le pide a los magnates de la carne, mándenme tantos miles de reales para pagar los abogados, vamos a encontrarnos en una estación de servicio de Brasilia. Uno de estos tipos le dice, sí, Aécio, pero mándenos a alguien seguro. Y le dice, no hay ningún problema, yo le mando a alguien que podemos eliminar en caso de algún problema. Era su primo. Era su primo, ¿no? O sea, ese gesto, ¿no? Muestra también que la implosión de la clase política, del establishment político en Brasil, generó esa digresión. Ahora, es muy interesante ver que la implosión de ese sistema de partidos se llevó al MDB, que intenta renacer con algunas figuras políticas que también tienen su espacio, y ha sido muy residual en el caso del PCDB, pero el PT fue el menos golpeado de esa crisis, en un contexto de creciente polarización, ¿no? De una polarización, es verdad, pero también de un corrimiento a la derecha de todo el sistema brasileño. O sea, todo el sistema brasileño está corrido a la derecha. Hay muchos actores a la derecha. La propia coalición de gobierno de Lula es una coalición de derecha. Perdón, me equivoqué. Es una coalición que incluye partidos de izquierda, partidos a la izquierda del PT, a la centroizquierda, al centro, pero también de la derecha. Parte de la base aliada de Lula hoy fue parte de aliada del bolsonarismo. Menos mala aclaración. Exacto. Porque justo Lula salió a decir hoy que nunca fue de izquierda. Entonces... Sí, en una conversación del G7 con el canciller alemán y con la jefa del FMI diciendo el mundo es de centro, el mundo es del camino del medio. O sea, también está preparando el discurso electoral, ¿no? Claramente fue a Evian para mandar un mensaje a San Pablo. Es un gran comunicador político, ¿no? Estábamos hablando de la campaña electoral, cuando Aécio Neves tiene uno de los debates con Dilma Rousseff, intercambian unas palabras y realmente deja a Dilma muy desacomodada. Al otro día Lula sale en prensa y lo interpelan por el resultado del intercambio, del debate. Dijo, ¿ustedes vieron lo que Aécio Neves hizo con la presidenta? ¿Ustedes vieron lo que Aécio Neves le hizo a una mujer? ¿Se imaginan lo que le haría un pobre? ¿No? Claro, o sea, la capacidad de Lula de construir relatos, de ponerse narrativa es impresionante. Pero bueno. Vos recién, un segundo, porque recién cuando hiciste ese repaso de los partidos que fueron como, no disueltos, pero que perdieron mucha importancia, que fueron algunos sí claramente quedando en el camino, decías que el PT no, y ahí cabe una pregunta en relación a lo que vos señalaste, que la política brasileña se fue como toda hacia la derecha, y es, el PT no
por mérito propio, por capacidades propias, o porque al ser toda la política brasileña correrse a la derecha quedó como el único polo no de derecha? No, a ver, el PT es una construcción política histórica muy larga. A ver, muy larga en términos brasileños, ¿no? Estamos hablando que el PT es un partido que tiene 40 y pocos años, que para los que pensamos la política desde Uruguay la opinamos con otras duraciones. Claro, pero para Brasil es un movimiento largo, que tiene además una épica, una construcción de sus cuadros desde el ABC paulista, del mundo sindical, de la épica de la transición y de toda la moderación, ¿no? De pasar de un sindicalista de la barba al viento combativo al traje armado y las reuniones en la Faría Lima y en la Paulista, ¿no? Pero el PT tiene un gran desafío, que es el desafío de la renovación. Primero, el PT tiene muchas fracciones, muchos grupos adentro, muchas tensiones adentro. El PT no es una cosa uniforme. La política brasileña hay que entenderla generacionalmente, entre estados, entre tendencias, y esa es una tensión muy fuerte. El PT se mantiene, pero es un PT muy Lula dependiente en muchas cosas, ¿no? Eso hay que verlo en lo que ha costado tener candidaturas alternativas. La figura de Fernando Haddad, por ejemplo, es una figura que ha querido ser potenciada. Actual ministro de Hacienda, el ministro de Facenda es el ministro de Economía nuestro. Y candidato al gobierno del Estado de San Pablo. Candidato al gobierno del Estado de San Pablo, que ha tenido presencia en el gobierno territorial, pero que también ha perdido en circunscripciones electorales de San Pablo, que son que han sido tradicionalmente bastiones. Esto ya lo hemos hablado alguna vez, pero creo que vale la pena pensar. Fernando Haddad es un profesor universitario, ¿no? De la Universidad de San Pablo, la principal universidad del Estado y una de las principales de América Latina también, con mucha llegada a un perfil del electorado de la izquierda brasileña, pero que, por ejemplo, electoralmente ha perdido con el PT en Itaquera, ¿no? Itaquera es donde está la cancha del Corinthians, uno de los barrios populosos de San Pablo, ¿no? Corinthians, equipo de Lula. Equipo de Lula. Es como si el Frente Amplio perdiera en La Teja, exacto, si perdiera en el oeste de la ciudad, en algunos de sus enclaves tradicionales. Que no es menor, también es el lugar de enclave de uno de los principales sedes de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que ha ido y venido en este juego, ¿no? Con el PT y con sus aliados. Entonces el PT tiene este desafío de cómo posicionarse en la competencia. Esta polarización entre el bolsonarismo y el PT es uno de los estructurantes del debate, y el PL, que es el objeto sobre el que arrancamos a conversar, tiene esta capacidad de construir una identidad anti-PT que recoge narrativas anticomunistas más viejas, que plantean también narrativas, estas cosas como han discutido aquí también en el programa, la idea del antiglobalismo, de lo que viene de afuera, de lo foráneo, de lo que atenta contra lo nacional, ¿no? Tiene esa capacidad de articular esas narrativas y de vincularse con grupos de poder importantes, con un sector de evangelismo neopentecostal conservador. Hago esta aclaración porque no todos los evangélicos neopentecostales brasileños son conservadores, pero recoge este voto y tiene mucha llegada allí. Tiene una muy buena relación con parte del agronegocio brasileño, un agronegocio que también le ha sabido poner frenos al bolsonarismo, cuando el discurso se ideologiza de más y choca contra los intereses del agronegocio, el agronegocio se lo hace saber. Con una relación muy fuerte, el PL también logra, como les decía hace un rato, vincularse con la familia militar, con la familia policial, pero también con algunos cuadros importantes de los sectores con alcurnia dentro de ese mundo, ¿no? Vinculados a los altos cargos. No en vano el gobierno Bolsonaro se granjeó de tener... se hizo rodear de militares de alta patente, generales 5 estrellas. Sí, que además algunos de ellos hoy están procesados por esto. No hay que olvidarse el otro dato, que no es para nada menor, es que estamos hablando de unas elecciones que van a pautar la competencia electoral para continuar el ciclo de alternancia democrática en un país que el 8 de enero del 23 vivió un intento de golpe de Estado, ¿no? Y que tiene a el principal actor referente político, que no es Flavio Bolsonaro, que es Jair,
¿no? Jair Mesías, preso con una condena de 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado, junto a un conjunto de militares de alto rango y funcionarios políticos que ocuparon ministerios y cargos de alta dignidad, ¿no? Entonces, digo esto porque esto que parece de otra época, pensar en una tentativa de golpe de Estado que implicó movilizar fuerzas extremistas de derecha para buscar reacciones de parte de las fuerzas del orden, ocurrió en un contexto, ¿no?, donde se esperaba esa movilización para desestabilizar el orden democrático. Parece de otra época, pero pasó hace 3 años y pasó acá nomás, del otro lado de la línea divisoria de límites. Estamos en el mismo espacio y un lugar central para América Latina. Exacto, yo creo que se disputa también ahora, Camilo, como que esa disputa se externalizó. Y ahí es la diferencia y la gran novedad de las elecciones brasileñas de este año, ¿no? La mirada externa, más específicamente la injerencia de Estados Unidos, que ya es un hecho. Me parece que no podemos ni siquiera poner en clave de duda que la relación con Estados Unidos se ha vuelto para Brasil un tema fundamental. Y la prueba está en todos los movimientos que hace Lula, asesorado por el Itamaraty. A veces no tanto. Hoy, por ejemplo, noticiamos que se dejó escapar un audio de Lula con el líder de Corea del Sur diciendo que no soportaba a Estados Unidos, que era insoportable Estados Unidos. O sea, eso claramente no es parte de una estrategia diplomática, sino que es un sentir que ahí sí también, y eso sí me parece que puede llegar a ser planificado, ecoa lo que es la sensibilidad del brasileño en ese momento. Las encuestas también están dando que crece el apoyo brasileño contra las injerencias de Estados Unidos, que nunca ha sido un sentir muy popular en Brasil, como que nunca se ha dado la política y las elecciones en relación al Yankees Go Home, ¿viste? Nunca ha sido mucho esa la onda de Brasil. Eso que hemos hablado bastante. Que vos me habías preguntado. Que yo pregunté siempre veces. Porque, claro, como en Argentina ese sentimiento anti-Estados Unidos está muy presente siempre, no sé hasta qué punto tenía impacto, ¿no?, en el momento electoral o en la política brasileña en general. Claro, y en ese sentido el PL se alía profundamente con el trumpismo. Ahora en la opinión pública, en las últimas mediciones que yo vi, había más o menos 6 de cada 10 brasileños veían mal. Tenían un juicio negativo sobre la figura de Trump y obviamente sobre la proyección de Estados Unidos sobre las elecciones. Ahí hay mucha tela para cortar, ¿no? Primero sí, hay un acto. Bueno, hoy tú comentabas hoy, Denise, que Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, recibe condena de parte del Supremo Tribunal Federal por operar para este ejercicio de presión de Estados Unidos sobre el proceso judicial del padre. Sí, acá se toca a ver, que no haya una especie de sentimiento antiestadounidense, sí. No quiere decir que la apelación al nacionalismo en Brasil no sea una cosa importante para tocar. Sobre todo cuando este grupo, el grupo bolsonarista, como muchos de este tipo de actores de extrema derecha, lo que tienen es un posicionamiento de trumpismo subalterno, ¿no? Cantan loas a la soberanía nacional y sin embargo después tienen actitudes de convergencia y subalternas con el trumpismo. Esto le ha servido a Lula para capitalizarlo políticamente. Cuando las marchas por la Avenida Paulista a favor de la liberación de Bolsonaro despliegan banderas de Estados Unidos, Lula sale rápidamente a usar un discurso nacionalista. Ahí va. Un discurso nacionalista que no necesariamente tiene la construcción del nacionalismo brasileño la misma lógica que podemos tener para nosotros. No, claro. Para tener una idea, no vi el último Las Américas y el Mundo, que es una encuesta sobre política exterior sobre política internacional a ciudadanos, pero me acuerdo la de la época de Dilma, del año 14, por ahí, que por ejemplo mostraba que solamente menos de un 10% de los brasileños se sentía latinoamericano. ¿Ah? Eso es un dato importante, sí. Porque después Brasil quiere tener una política exterior
claro, regional, la región. Sí. Y sin embargo, me acuerdo que, por ejemplo, que un cuarto de los brasileños sentían que la región a la que había que darle más importancia, incluso contra un 10% de América Latina era un 10, 12%, el 26% de los brasileños en esa muestra decían que el corazón de la política tenía que ser África y particularmente los países de lengua portuguesa, ¿no? Claro. Y Europa era más importante que América Latina, ¿no? Entonces, digo porque América Latina es algo diverso, que por lo general tendemos a unificar, y además históricamente van variando algunas nociones, pero bueno, en el caso de Brasil, esta relación con Estados Unidos ha tenido en distintos momentos históricos distintas formas de capitalización política, ¿no? No era la misma forma en la que lo usó Fernando Henrique que la que usó Lula. Lula, por ejemplo, capitalizó muy bien la relación con Obama, ¿no? Hoy hablábamos la capacidad de Lula jugar con esas cosas, ¿no? Sí. Cuando Obama dice, este es el cara, ese es el cara. ¿eh? ¿No? ¿Y qué piensa de Obama? Y Obama parece corintiano, ¿no? Esa capacidad de Lula y es verdad, de jugar. Parece corintiano. Parece corintiano. Bueno, ya es una discusión sobre preferencias futbolísticas. Pero Lula tenía... Parece a propósito, ¿no? O sea, están con el Corinthians desde hoy. Estamos... perdón, Camilo. Hay que acá hacer un hiperlink, un hiperenlace. El señor está muy preocupado porque nos vamos a enfrentar en la Libertadores. Copa Libertadores, octavos de final en agosto. Rosario Central versus Corinthians. Rosario Central versus Corinthians. Así que tenemos ya sabes, ahí... Camilo, para quién vamos a hinchar, ¿verdad? Nosotros acá. El equipo, le pasa que bueno. Los dos son equipos populares y del pueblo, ¿eh? Sí, cuidado, hay una preciosa... para quienes están participando de esta conversación colectiva y afuera también de este espacio, más allá de la pantalla, hay una preciosa película que se llama Democracia en Blanco y Negro, que narra buenísima. La democracia corintiana. La democracia corintiana vale mucho la pena. Narrada por Rita Lee, además. Sí. Veníamos después de nuestras digresiones futbolísticas, que están muy autorizadas, estamos en momento de mundial masculino. Volvemos, Camilo, volvemos al eje y seguimos porque en algún momento vos explicabas, ¿no? Que el PL es muy fuerte, sobre todo en términos nacionales, tiene una gran densidad electoral, pero en los estados y municipios tiene ahí sus temas, necesita de otros partidos para lograr algún tipo, esa capilaridad que decíamos y que le falta todavía. Hay otros partidos de las derechas brasileñas que son mucho más eficientes a la hora de llegar a colocar alcaldes, colocar vereadores, poner la política en el territorio. Claro. Eso es una de las muestras de que el PL funciona muy bien cuando la competencia política es una competencia política nacionalizada. Claro, como un bloque. En clave más plebiscitaria, donde el eje es PT-anti-PT, donde el eje izquierda-derecha y la polarización es más clara, pero a nivel local no tiene esa penetración. Y también hay otras cosas que no logra hacer para todas las derechas brasileñas. Una de ellas, por ejemplo, es ordenar las alianzas con los demás partidos de derecha. O sea, no es un partido que en el Parlamento logre constelar a todas las derechas brasileñas de forma ordenada. Y eso es una muestra bastante complicada de salvar, ¿no? Tampoco puede seleccionar un candidato por sí mismo como aparato electoral o ponerse de acuerdo en esos planteos. Ahora cuando empezó a aparecer la oferta electoral, desde el lado de la derecha brasileña, más establishment, menos establishment, más tradicional, más territorializada, de otras generaciones, ¿no? Va de distintos candidatos posibles. Eso muestra que si el PL fuera una gran maquinaria, incluso todo este conjunto de partidos de derecha, centro-derecha, que componen algunos lo que se llama el centrão, ese centro político, ¿no? Juntos, sumados, meten más o menos unos 274 de 513 diputados. Un poquito más de la mitad. Ese es el corazón del asunto. Claro. El problema es que esos 274... algunos hoy de ese bloque son parte de la mayoría que el PT articula en la Cámara. Claro, se mueven de acuerdo con la fuerza del viento mismo. Claro, porque ahí lo que hay es una lógica de construcción
de construcción de los gobiernos y de uso de los recursos públicos muy potente para aceitar la política. Y tampoco el PL logra, de una forma muy eficiente, ser una especie de puente entre esta derecha más corrida a la derecha, que como grifa electoral, como atajo cognitivo para saber, bueno, acá está el conservadurismo moral, acá están los intereses del agronegocio, acá están este perfil más militarista, más de mano dura, con la otra derecha. O sea, no logra tener tampoco una especie de buen puente, de ser un buen constructor de vínculos con la derecha liberal tradicional, ¿no? A pesar de que algunos actores dentro de este espacio, no del PL solamente, sino del bolsonarismo, tienen muestras de moderación. Por ejemplo, el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, es considerado por parte de este espectro político una especie de bolsonarismo moderado, si es que ese oxímoron puede existir, ¿no? O lo consideran el bolsonarismo más tucano. Nota al pie. El tucán es el animalito que utilizaban en la grifa electoral el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el de Fernando Henrique. Bien. ¿No? Ese centro liberal, ese centro derecha liberal. Entonces, dicen, es el bolsonarista más tucano. Es bolsonarista, pero tiene esa aproximación técnica, tecnocrática, burocrática, que aparecía fuertemente en un partido liderado por un profesor de la Universidad de San Pablo, con proyección. Con penetración en la Sorbonne, todo eso, ¿no? Pensador, teoría de la dependencia, etc. Con otro perfil. Entonces, cuando uno ve esos asuntos, ve que no puede haber una hegemonía, una mirada de pensar el PL como un partido hegemónico, y sino ver ese núcleo de las derechas brasileñas como un núcleo bastante más disperso, que se polariza y que logra tener un efecto electoral potente porque tiene del otro lado el PT. La última medición, creo que salió ayer o hoy, ¿no? Mostraba de que con todos estos efectos negativos que, ¿no? el bolsonarismo viene recibiendo golpes, viene sumando casi a diario. Exactamente. Bueno, mostraba una diferencia de más de 10 puntos, ¿no? De Lula con 49 puntos aproximadamente y Bolsonaro Flavio con 36. ¿No? Frente a las mediciones que los colocaban más cerca, incluso en ventaja de Flavio Bolsonaro, muestran, bueno, que estos efectos tienen golpes. Y en el largo plazo, volviendo al inicio, en un sistema de partidos tan fragmentado, este tipo de pueblos, así como el PT no logra tener sus propias mayorías, las derechas brasileñas históricamente también han tenido problemas de construcción de mayorías y construcción de centros hegemónicos. O sea, hay momentos en que las derechas brasileñas en la historia también han estado partidas, a veces por clivajes, por cortes, que dentro de una misma derecha hay un corte tan fuerte que les permite no actuar juntas. Exactamente. Por ejemplo, el MDB es clásico en eso. La primera, la democracia brasileña, que uno puede decir efectivamente arranca en el año 45 con la elección de Eurico Gaspar Dutra luego del gobierno de Getúlio Vargas, tenías dos derechas fuertes, potentes, una ideológica y otra estatal, que eran una familia muy similar, una varguista y otra antivarguista. O sea, estos cortes también de anti-PT, estos cortes de este asunto han sido elementos estructurantes del sistema y no siempre las derechas han estado unificadas. Y muchas veces el puente entre las derechas ha sido algo que no han logrado muchos de estos actores construir. O sea, no es una novedad, sino que uno puede encontrar que estas debilidades que aparecen en el PL y en el bolsonarismo son una marca presente en el derrotero histórico de estos actores. Claro, y también, Camilo, como el bolsonarismo, al usar, ¿no? el apellido, no quiere despegarse de esto también, y de ahí también mucha resistencia que hubo entre los bolsonaristas históricos al nombre de Tarcisio, de Freitas, y también resistencia que tuvieron al nombre de Michele Bolsonaro, que en algún momento incluso se noticia a la gente que acompaña, ¿no? Los pasillos de Brasilia, que Valdemar da Costa Neto, el presidente del PL, prefería una fórmula con Michele Bolsonaro,
porque entendía que era una figura menos polarizadora, ¿no? Por tener mucha entrada entre los evangélicos. Ella sí es evangélica, Bolsonaro no. ¿No? Bolsonaro es un católico, pero que se acercó a los evangélicos. Michelle sí, por ser mujer, por tener fuerza en una sección del PL llamado PL Mujer, que está creciendo mucho, y por varias encuestas que la mostraba con bajo rechazo en comparación con Flavio, por ejemplo. Y terminantemente esto no fue autorizado por Bolsonaro, ni siquiera dejó correr esto. Entonces, ¿de qué forma también el hecho de ser una derecha personalista y familiar, ¿no? Porque el bolsonarismo se caracteriza por una actuación casi dinástica, como eso también impide que la derecha busque otros nombres dentro del mismo espectro, digamos. ¿Cómo aleja estos aliados de alguna forma? Ahí el eje de la mirada se corre, porque hasta ahora el eje estructurante de pensar la derecha brasileña era el PL. Yo les decía, el PL es el vehículo electoral del bolsonarismo. Exacto. Entonces, el bolsonarismo y el PL son dos cosas distintas. En el PL están un conjunto de actores distintos entre los que están los bolsonaristas. Y el PL sirve como grifa de competencia electoral. Ahora, si desplazamos al espacio del bolsonarismo, el bolsonarismo tiene la figura de los Bolsonaro como un elemento aglutinante, pero también es un movimiento que esta es una hipótesis, y la historia lo dirá, creo que representa un espacio político en Brasil, unas identidades políticas en Brasil que pueden perdurar después de Bolsonaro, porque uno puede identificar en otros tiempos, ¿no? Exacto. O sea, los bolsonaristas de hoy podrían haber sido algunos actores burocráticos políticos vinculados a Arena, que fue el partido de la dictadura, por decirles alguna cosa. ¿No? El bolsonarismo, parte del bolsonarismo reivindica, ¿no?, al integralismo brasileño de Plinio Salgado de los 30, no todo, una parte. Entonces, es como cuando dicen, si Trump pierde el gobierno, se termina este ciclo. Yo creo que la crisis de orden, esta crisis de hegemonía, esta crisis de consensos, esta disputa sobre valores, esta disputa sobre instituciones, y este gran cambio de época que vivimos, trasciende a los Trump y a los Bolsonaro. Está en un movimiento de placas tectónicas que tienen que ver con la sociedad, con la economía, con la política, con otros asuntos mucho más profundos que no se responden con eso, ¿no? Bolsonaro es el emergente de ese viejo Brasil que se empezó a derrumbar en el 13 y que todavía está en ese tiempo de disgregación, ¿no? Exactamente. Que todavía está en esa penumbra de disgregación. Es tal así esa disgregación en el sistema político, en el sistema institucional, que el presidencialismo de coalición, que fue la forma de resolver la disputa política en Brasil de la nueva república, hoy está desplazado en ese eje por el papel del Poder Judicial. Que hoy el Poder Judicial es clave en el equilibrio de poderes y en la lógica de hacer política en Brasil, cosa que antes no ocurría. Claro. Entonces estamos viendo un cambio en la dinámica de poderes, de la relación entre poderes en la gestión de la política en Brasil. Bueno, eso muestra de que el viejo pacto tiene problemas. Un viejo pacto que ha roto también las relaciones entre las élites, entre agronegocio e industria, pero también vinculado a la tecnología, ¿no? Parte de la discusión sobre Bolsonaro y Lula, si Bolsonaro o Lula, es también si Tesla o BYD, si China o Estados Unidos, si Musk o qué, ¿no? Claro. En un momento en el que estamos viviendo esa gran transformación. Así como hubo un Fordismo y un Toyotismo, capaz que hoy vivimos el BYDismo, ¿no? Una nueva reconstrucción de las cadenas de producción. Y en el caso de globales. Brasil, además, muy fuerte impacto en relación al etanol y a la producción de combustible y la necesidad de que sean autos híbridos, no solamente eléctricos, porque ahí hay un tema central para Lula y para la política brasilera. Y donde clave en la posición de Brasil ha sido en su historia y en los debates políticos brasileños, ¿no? Por ejemplo, en la relación con los otros países, con el sistema internacional, la capacidad de construcción de autonomía, que tiene, entre otras cosas, la idea de tener un proyecto nacional de desarrollo que se va concentrando en distintos recursos, ¿no? Y donde hoy la competencia geopolítica, en el caso de Estados Unidos y de China, pero en el caso de la presión de Estados Unidos, tiene que ver con el control sobre algunos asuntos, que impacta directamente en las visiones
estratégicas sobre la seguridad internacional, sobre la defensa, la discusión sobre el Comando Vermelho y el PCC, sobre el PCC y el Comando Vermelho, sí, está bien, me confundí. Sobre quiénes son las organizaciones terroristas, quiénes lo declaran. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy de la gente. Las últimas encuestas dicen, ¿los brasileños creen que hay que declarar al PCC y al Comando Vermelho como terroristas? Sí. ¿Lo tiene que hacer Estados Unidos? No. Porque eso tiene que ver con recursos naturales, eventual intervención de Estados Unidos, por supuesto. De recursos naturales es un salto enorme sin explicar, que es el asunto de entender nuevas amenazas como justificativos de la intervención internacional. Yo voy a ir con la última por mi parte, por lo menos, solo para ver si puedo suturar una idea que me queda pendiente ahí, que tiene que ver con esta idea de, vos recién mencionabas que el bolsonarismo es la expresión de un momento determinado de la derecha, o de que en este momento congrega toda la derecha, pero que eventualmente podrá ser otro y demás. Hoy parece muy difícil entender la política brasileña sin el PT o Lula de un lado y Bolsonaro del otro, no importa qué Bolsonaro en este caso, pero el bolsonarismo del otro, porque está como muy, muy hiperpolarizado. Suponiendo que eventualmente, porque son dos líderes muy, además, uno está preso y el otro es muy grande y muy mayor también, eventualmente serán reemplazados. ¿Crees que la idea de solamente la estructuración de petismo y antipetismo puede subsistir en el tiempo o va a tener que emerger otro tipo de clivaje? No sé. No lo sé. El gran desafío es cómo se reconstruye el PT en una etapa post-Lula. Rompe ese criterio. Las transformaciones de liderazgos post-Lula han sido muy difíciles. Es una gran discusión eso. Quedó muy de manifiesto con la entrada de Fernando Haddad cuando Lula estuvo preso, ¿no? Sí. Todos los debates que se dieron adentro del PT y las fracciones que hay ahí adentro, sí, es un enorme tema. Porque del otro lado me imagino que capaz, tampoco lo sé, más fácil quién puede ser un eventual aglutinador de derechos, o sea, aparecerá alguien, digamos, siempre apareció alguien, ¿por qué no puede aparecer otra persona? O Bolsonaro es irreemplazable. No lo sé, es imposible de pensar. Yo lo que creo que hay que siempre hay una mezcla entre actores, agencia y estructura y cosas que pasan. Eso es como la lógica de explicar estas cosas. Creo que es importante entender esto como un momento, como un clima de época, porque esto que pasa en Brasil tampoco es muy distinto a otras cosas que están pasando y que ustedes analizan en esta mesa con otros lentes, ¿no? Es parte de un gran momento de crisis de orden, como decía, de contestación de esas cosas. Si el clima de época explica un poco esto, uno podría esperar mutaciones. Hay mutaciones de estas cosas también, ¿no? Por ejemplo, el otro día tuvieron una columna sobre AfD que no pude escuchar aún, pero que voy a escuchar con mucho gusto y invito a escucharlas. Están muy interesantes. Y Federico, que están haciéndolas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, en Alemania hay movimientos que mantienen un discurso distributivista de izquierda, pero que colocan una posición antimigrante, que logran maridar discursos con tono de izquierda en alguna cosa y con valores de extrema derecha en otro, ¿no? Esas mutaciones, que son conocidas históricamente como el rojipardismo, no son nuevas. Ya pasaron en la década del 20, pero vuelven a emerger, ¿no? Entonces, ¿qué va a terminar pasando en Brasil? No lo sé. Brasil ya tiene grupos de este tipo rojipardos minoritarios como Nueva Resistencia. O sea, las mutaciones de la derecha brasileña también son cosas que son muy, muy relevantes. Curtis Yarvin estuvo hace poco en San Pablo, ¿no? Reunido con figuras claves del movimiento liberal libertario brasileño. ¿Qué habrá después de esto? De las derechas en Estados Unidos y demás. Sí, como vinculado a Palantir, vinculado a tecnología. A toda la discusión de Nick Land sobre la ilustración oscura, a toda una discusión sobre cuestionar la asociación entre capitalismo, democracia, ¿no? Y una discusión también sobre una visión apocalíptico aceleracionista que algunas derechas tienen. Bueno, o sea, están pasando cosas por debajo de estos núcleos de la derecha brasileña que no solamente, que tienen componentes nuevos. ¿Qué viene? No sé. Pero que lo que viene seguramente
no va a ser reconstruir lo que se empezó a romper en el año 13, seguro. Clarísimo, Camilo López Burián. Ha pasado casi una hora desde que tenemos acá sentado. Sí, fue una clase. Había que desarrollar muchas cosas. Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos dedicaste. La verdad que, por lo menos en mi caso, entendí muchísimo más sobre la política brasilera. También. Y bueno, me imagino, pero por supuesto, yo ahí vengo el argentino que desconoce un montón de cosas y permite ahora entender mucho más. Muchísimas gracias. Esperemos que no sea la última, por favor. Y muchas gracias a ustedes y gracias también tengo que agradecer como corresponde a mi universidad, la Universidad de la República, que me permite también ocupar parte de mi labor en la vinculación con el medio, conversando acá con ustedes. Es verdad, agradecemos mucho a la UDELAR, además por ese trabajo de difusión, porque en un año electoral tan importante, en varios frentes, pero también en Brasil, donde se van a definir muchas cosas, justo hablábamos, ¿no?, del rol de Trump. Ahora estaba mirando que Trump ya anduvo hablando de la condena de Eduardo Bolsonaro, dijo que Brasil se está volviendo peligroso políticamente hace media hora más o menos. Muy interesante, muy importante tenerte, Camilo, para entender. Ahí va, muy importante tenerte para entender estos fenómenos. Así que gracias a vos y la UDELAR. Gracias a ustedes.